Preside este evento, inicio de producción de la refinería Olmeca, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El gobernador del estado de Tabasco, Manuel Merino Campos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. El secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres. El gobernador electo del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez. La gobernadora electa del estado de Veracruz, Rocío Nale García. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El presidente y CEO de Samsung Mundial, Jong Nam Kung. La directora general de ICA Fluor, Guadalupe Phillips Margain. El director regional Oficina de México y Latinoamérica, Tae Jong Park. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Tabasco, capitán Manuel Merino Campos. Muy buenas tardes. En nombre del pueblo de Tabasco le damos la bienvenida al paisano que con virtud y moralidad ha transformado la patria y a la mujer que con voluntad y amor al pueblo continuará escribiendo los mejores capítulos de la historia de México con la construcción del segundo piso de la transformación. Sea bienvenido, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, a su agua, a su tierra y con su gente. Bienvenida, presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, al Tabasco, donde el corazón al corazón se fía. Saludo fraternalmente y le doy la bienvenida al compañero y amigo Javier May Rodríguez, gobernador electo de Tabasco. Es un gusto contar con la presencia del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, a quien doy la bienvenida y saludo. Saludo del mismo modo al maestro Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía, y a nuestra secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, bienvenida también. De paisano a paisano, saludo con gran afecto al ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos.
y al licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de Comisión Federal de Electricidad. Agradezco la presencia de la doctora Guadalupe Félix Margain, directora general de ICAFLOR. Y saludo al vicepresidente de Samsung, Yu Xun Jun, así como al presidente de Samsung México, Taiyun Gabriel Park. Saludo y agradezco a nuestra amiga, gobernadora electa de Veracruz, Norma Rocío Nale García, pionera de este gran proyecto. De la mano del pueblo, la Cuarta Transformación sigue haciendo historia. Hoy damos un paso decisivo e importante en la consolidación de la soberanía energética y un mejor porvenir para nuestra patria, con este arranque de operaciones de la emblemática refinería Olmeca, que ante la incredulidad de los agoreros de la Cuarta Transformación inicia la producción de entre 250 y 260 mil barriles diarios y estamos seguros que en septiembre próximo alcanzaremos los 340 mil barriles diarios para la autosuficiencia energética. Esto no habría sido posible sin la valentía y determinación de nuestro presidente, quien ha luchado incansablemente para que proyectos de gran envergadura como este se hagan realidad. Esta refinería, que lleva el nombre de la gran civilización olmeca, es símbolo de nuestra capacidad de historia y de la determinación para construir un México más justo, más soberano y más independiente. Aquí en Tabasco, en Dos Bocas, se concreta uno de los sueños de la Cuarta Transformación: dejar de depender del extranjero para el suministro de combustibles y fortalecer nuestra soberanía energética. Con la operación de esta segunda etapa, la refinería Olmeca incrementará la capacidad de procesamiento, permitiéndonos producir más combustibles de alta calidad para satisfacer la demanda interna, reducir las importaciones y, sobre todo, bajar los precios de los combustibles para beneficio de todas y todos los mexicanos. Cada obra y acción de la Cuarta Transformación ha acrecentado el bienestar del pueblo. Gracias al humanismo mexicano con el que se ha conducido el país para la recuperación de nuestra grandeza nacional. Los tabasqueños tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos y satisfechos. Somos un pueblo noble y justo, que había carecido de un liderazgo nacional que impulsara el desarrollo con obras y recursos que se tradujeran en bienestar, prosperidad y progreso. Esta política de transformación humanista refleja la filosofía de que, por el bien de todos, primero los pobres. La refinería Olmeca, el Tren Maya, el dragado de ríos, el acueducto Villahermosa y los programas para el bienestar, por mencionar algunas de las obras y acciones, son detonantes de la economía de nuestras vocaciones y de una mejor calidad de vida. El sur-sureste tiene nuevo rostro, uno más humano, esperanzador y progresista. Nunca más un gobierno ajeno a las necesidades del pueblo. Aprovecho esta ocasión, que quizás sea la última en la que coincidamos el presidente y yo aquí en Tabasco durante el sexenio, para expresarle que me siento profundamente honrado y sumamente afortunado por haber tenido la oportunidad de colaborar junto a usted en el engrandecimiento de nuestra patria. Es un honor estar con Obrador. El pueblo está unido para seguir haciendo una patria más próspera y feliz con la refinería Olmeca. Desde esta tierra de hombres y mujeres valientes, reafirmamos el compromiso con la justicia, la igualdad y el progreso.
para que el humanismo mexicano, como decía el general Lázaro Cárdenas, se derrame como los ríos extendiéndose sobre los terrenos más olvidados, desamparados y marginados de México. El segundo piso de la transformación tiene rostro de mujer. Con la mirada puesta en el horizonte, no daremos marcha atrás al proceso de transformación. El camino está libre y es seguro. Mi apreciable presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Decía el poeta tabasqueño José Gorostiza, se enciende una alegría de mujer en el espejo gris del corazón. Esa es la alegría que nos invade a los tabasqueños, sabiendo que contaremos con su apoyo para mantener vivo el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sigamos consolidando nuestra soberanía energética para que los recursos de la nación sigan siendo del pueblo. ¡Viva Tabasco! ¡Viva México! Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Autosuficiencia Energética. En los últimos 10 años se han dejado de producir 1 millón de barriles diarios. Si seguimos como va, vamos a terminar siendo deficitarios, es decir, vamos a tener que comprar petróleo crudo para abastecer a México. Vamos a construir contra viento y marea. La refinería va. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. Anunciada en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta refinería simboliza la determinación por alcanzar la soberanía energética de México al fortalecer su economía y reducir la dependencia a las importaciones de combustibles. La construcción de la refinería Olmeca es un proyecto industrial que ha generado miles de empleos directos e indirectos, brindando esperanza y estabilidad a muchas familias. En un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, esta obra proporcionó ingresos y capacitación a los trabajadores de todo el país. El camino no ha sido fácil. La pandemia de COVID-19 trajo consigo desafíos imprevistos. Sin embargo, el esfuerzo, el compromiso y gran capacidad de los mexicanos mantuvieron el proyecto en marcha. El proceso de producción se enfoca en convertir el petróleo crudo en productos refinados de alta calidad, como combustibles y otros derivados, mediante una serie de procesos integrados. El crudo proveniente de la terminal marítima ingresa a la planta combinada, donde se desarrolla un proceso de separación por destilación que produce corrientes que posteriormente son enviadas a procesos de hidrotratamiento para retirar el azufre. Estos productos son enviados a través de la red de integración a diferentes plantas especializadas, como la planta coquizadora, planta de diésel, gasóleos, naftas, catalítica y reformadora, para continuar con su proceso. En el siguiente paso del proceso, al diésel se le elimina prácticamente todo el azufre, el cual pasa de unas 15,000 partes por millón a menos de 10 partes por millón. Por otro lado, las naftas son reformadas, es decir, sufren cambio en su estructura molecular, lo que las convierte en gasolinas con mayor eficiencia energética de alta calidad. La parte más pesada del crudo, llamado residuo de vacío, se procesa en la unidad de coquización para extraer más gasolina y diésel, quedando como residuo final de todo el aprovechamiento del crudo el subproducto sólido denominado coque, utilizado como combustible en algunas industrias como la acerera y la cementera. Una vez obtenidos los productos refinados de alto valor como gasolinas, diésel de ultra bajo azufre, gas LP y propileno, así como los subproductos como azufre y coque, se envían a la zona de almacenamiento y desde ahí se efectúa su distribución y venta por vía marítima y o terrestre.
La refinería Olmeca no solo es una obra monumental de infraestructura, es la promesa de un futuro mejor. Un futuro donde México crece, rescatando su soberanía energética y contribuyendo al bienestar de su pueblo. La refinería Olmeca en Dos Bocas es un testimonio del esfuerzo colectivo y la esperanza por un país mejor que el que recibimos. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el director general de Petróleos Mexicanos, ingeniero Octavio Romero Oropeza. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. Licenciado Carlos Merino Campos, gobernador de Tabasco. Licenciado Javier May Rodríguez, gobernador electo de Tabasco. Ingeniera Rocío Nale García, gobernadora electa de Veracruz. Licenciada María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación. Almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina. Licenciado Manuel Bartlett, director de la CFE. Licenciada Guadalupe Phillips, directora de ICA. Señor Hong Nam Ko, presidente y director de Samsung a nivel mundial. Señor Tae-Hong Park, director general de Samsung. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento a la ingeniero Rocío Nale García, quien hasta finales del año pasado coordinó los trabajos de la construcción de la refinería Olmeca. Asimismo, un agradecimiento a los ingenieros Leonardo Cornejo, José Manuel Rocha, Julio César Aguilar y a sus respectivos equipos, quienes han estado de manera permanente en la supervisión y operación de los trabajos. Y desde luego a todos los ingenieros, técnicos, trabajadores de Pemex y a los obreros y empleados de las más de 160 compañías que están participando con su talento en esta magna obra. Un agradecimiento especial a la Secretaría de Marina por todo el apoyo para resguardar la seguridad de las instalaciones. El día de hoy es muy importante para Pemex, pero sobre todo para el país. En este evento, que aunque ha sido denominado inicio de producción de la refinería Olmeca, nos lleva a hacer la siguiente precisión a las preguntas que muchos detractores de nuestro gobierno hacen de manera recurrente. ¿Cómo y cuándo iniciará la producción de esta refinería? Este cuestionamiento lo respondemos de la siguiente manera. Desde el pasado mes de julio iniciamos la producción de diésel ultrabajo azufre, alcanzando más de 1.100.000 barriles que ya fueron comercializados a través de barcos. El primero a la terminal de Tuxpan, Veracruz, para abastecer el Valle de México. El segundo al puerto de Veracruz para abastecer el centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y otras localidades colindantes al Valle de México. El tercero a la terminal Pajaritos para abastecer el sur de Veracruz y parte del estado de Chiapas. También hemos comercializado diésel vía terrestre en el estado de Tabasco.
El día de hoy estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170,000 barriles de petróleo crudo, que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultrabajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340,000 barriles diarios, que significará 175,000 barriles de gasolinas y 130,000 barriles de diésel ultrabajo azufre. Con esto estaremos cumpliendo cabalmente con la instrucción que nos dio el presidente de la República desde antes de iniciar su administración. ¿Qué es y qué representa la refinería Olmeca? Una obra impresionante con una ubicación estratégica, por su cercanía con la terminal marítima de Dos Bocas, donde todos los días se recepcionan más de 800,000 barriles de petróleo crudo todos los días. ¿Por qué también es estratégica? Porque desaparecen los costos y los riesgos del transporte de crudo, por el acceso a los muelles que aceleraron la construcción de la refinería, permitiendo meter equipos de altas dimensiones y peso y equipos, plantas integradas que por su magnitud y volumen hubiese sido imposible traer por carretera. Porque nos permite la distribución de combustibles a la terminal de Tuxpan para abastecer el centro y el occidente del país, a la terminal de Pajaritos para la influencia en el sur de Veracruz y a la terminal de Progreso para abastecer toda la península de Yucatán. También por tierra para atender al estado de Tabasco, Campeche y Chiapas. Adicionalmente a esto, el terreno en el que se construyó la refinería cumplía con todas esas ventajas estratégicas y no representó un costo adicional porque pertenecía a Petróleos Mexicanos. La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16,816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340,000 barriles diarios y va a producir 304,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Si comparamos la refinería Olmeca con otras refinerías que se construyeron más o menos en el mismo tiempo y con más o menos capacidad, nos encontramos con que la refinería Olmeca se hizo en un tiempo récord y con un precio bastante menor a la de otras refinerías. Basta poner el ejemplo de la refinería que se hizo en Kuwait, que aunque tiene 600,000 barriles de capacidad, duró 11 años en construirse y costó más de 35,000 millones de dólares. Otra que se hizo en China, con una capacidad de 400,000 barriles en 6 años, pero en 30,000 millones de dólares. Otra en China de 320,000 barriles, 12 años y 18,000 millones de dólares. Esto demuestra que la refinería Olmeca se construyó en un tiempo extraordinario y a muy buenos costos. La refinería Olmeca consta de 17 plantas de proceso y una planta de cogeneración eléctrica y de vapor. Tiene 58 tanques y 38 esferas de almacenamiento, cuya capacidad total es del orden de 8 millones de barriles. Si comparamos
los volúmenes de insumo ocupados en la refinería Olmeca para darnos cuenta de la magnitud de esta obra. Concreto, se ocuparon 2.672.000 metros cúbicos de concreto. Eso es el equivalente a la construcción de 63 estadios azteca de fútbol. Si lo vemos desde el punto de vista del acero, se ocuparon 405.000 toneladas, que equivalen a 40 torres Eiffel. En tubería tiene 3.270 kilómetros de tubería, que es el equivalente a la distancia entre Mérida y Tijuana. Y el cableado de esta instalación es de más de 24.000 kilómetros, cerca del 25% de la red nacional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la magnitud de la refinería Olmeca. En su construcción se crearon muchos empleos, el 84% hombres, 16% mujeres, y aquí es muy importante resaltar que la presencia de la mujer fue en todos los niveles, desde obreros, técnicos calificados, hasta directivos. Fue una participación extraordinaria y muy importante. Más de 44.000 empleos directos y más de 286.000 empleos indirectos. El origen de los trabajadores fueron, desde luego, del estado de Tabasco, el 68%, de Veracruz el 17%, Tamaulipas y Chiapas el 8%, Oaxaca, Estado de México y Campeche el 4%, y el resto de los estados del país el 2%. Participaron más de 160 empresas contratistas, las principales: Icafluor, Samsung, Techin, el Instituto Mexicano del Petróleo y muchas más. Son 160. El contenido nacional de esta refinería alcanzó el 73%, tanto en lo relativo a la fabricación en terreno nacional, en territorio nacional, por su mano de obra, que casi fue el 100%, y con más del 50% de la materia prima nacional. Hoy, con un proceso de crudo de 170.000 barriles diarios, estamos procurando una producción de 87.500 barriles de gasolina ultrabajo azufre y 65.000 de diésel ultrabajo azufre. A partir del 21 de agosto se estarán procesando ya los 340.000 barriles, que equivaldrán a 175.000 barriles de gasolina y 130.000 barriles de diésel. Señor presidente, desde los inicios de esta administración, usted fue claro en sus instrucciones. Primero, señalando los objetivos que habrían de alcanzarse en Pemex: detener la declinación que llevaba ya 15 años, estabilizarla e incrementarla a niveles necesarios para lograr la autosuficiencia en combustibles. Esta orden se cumplió cabalmente. Muy brevemente le informaré, señor presidente, a usted y a la presidenta electa que en los últimos meses de este año
confirmamos reserva en 13 campos nuevos que están por desarrollarse. Esos 13 campos nuevos van a permitir que en el próximo año 2025 la producción de aceite, de petróleo y de gas de Pemex se mantenga y no sufra ningún decremento. Y adicionalmente a esto, informarle que hay 12 pozos exploratorios que este año se van a terminar de perforar, en estos días algunos, y tenemos muy buenas expectativas, de manera que con el éxito en por lo menos alguno de estos pozos vamos a ayudar no solo a la producción del próximo año, sino la del 2026. La segunda instrucción que nos dio fue incrementar la capacidad de refinación del país. Iniciamos con la rehabilitación de las 6 refinerías: Minatitlán, Salina Cruz, Tula, Madero, Cadereyta, Salamanca, que en los gobiernos anteriores sufrieron un gran descalabro después de haber producido más de 1.200.000 barriles. En el 2018 nosotros las recibimos con tan solo 511.000. Esta encomienda se cumplió en todos sus términos. Si observamos la lámina que está en pantalla, ahí se puede ver cómo se decrementó la capacidad de refinación en todos esos años hasta llegar a los 511.000. ¿Qué hicimos? ¿Qué acciones permitieron incrementar el proceso de crudo? Trabajo e inversión. En esta administración se destinaron más de 75.000 millones de pesos a la rehabilitación del Sistema Nacional, de los cuales 17.000 millones fueron recibidos del Gobierno federal. Esa fue una primera acción. Paralelamente a esta rehabilitación del Sistema Nacional, en el 2022 adquirimos la refinería de Deer Park. En 2022, principios en enero del 22, se adquirió la refinería y de inmediato incrementamos en 277.000 barriles la capacidad de proceso del país, y en el periodo enero-julio de este año ya estamos arriba del 1.220.000 barriles. Esta refinería de Deer Park fue un éxito muy importante porque la adquirimos a un valor inferior a los $600 millones, con una capacidad de 340.000 barriles, con una producción diaria de 250.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y a la vuelta del tiempo, de enero del 22 a la fecha, hemos obtenido utilidades por $1.714 millones. Si a eso le restamos lo que nos costó, las utilidades han sido superiores a $1.100 millones. Son las utilidades más altas en los últimos 16 años en manos de Petróleos Mexicanos. Todas estas acciones que acabo de describir explican la lámina que ustedes están observando, cómo de diciembre del 2018, con 511.000 barriles de proceso, se fue escalando año con año, de manera que estimamos
en septiembre del 24, ya con la refinería Olmeca, a toda su capacidad, entregar cuentas de proceso de crudo de 1.709.000 barriles diarios, más de 3 veces lo que recibimos. En el primer trimestre de 2025 se va a terminar la construcción de la coquizadora de la refinería de Tula, y esa coquizadora va a tener una producción incremental de gasolinas del orden de 93.000 barriles. Vamos a reducir en un 87% el combustóleo de las refinerías de Tula y de Salamanca, y en la primera fase del proyecto, que empezará ahora en septiembre, vamos a tener una producción incremental de 41.000 barriles, y su operación plena, decíamos, va a ser en el primer trimestre del próximo año. ¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué cuentas entregaremos? Si lo vemos desde el punto de vista de producción de gasolinas, en el 2018, diciembre de 2018, se producían 304.000 barriles diarios. A septiembre, al fin de esta administración, vamos a estar produciendo 1.268.000 barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, casi 1.300.000 barriles diarios. Esas son las cuentas de producción de gasolina. Y quizá la gráfica que más le gusta al presidente de la República es la de abajo, que dice lo mismo pero al revés. La autosuficiencia. Cuando inició esta administración, comprábamos todos los días 927.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Al terminar esta administración, estaremos en 52.000, y al primer trimestre del próximo año estaremos en 20.000 barriles. Nos vamos a quedar a 2 puntos, a 2% de lograr el 100% de la autosuficiencia, pero fue por falta de tiempo, no por falta de ganas. Vamos a dejar en construcción hasta un 68% la coquizadora de Salina Cruz. Cuando esa coquizadora entre en función, se van a producir 75.000 barriles de gasolinas. Se va a reducir en un 84% la producción de combustóleos, pero lo importante es que con la producción adicional incremental de la coquizadora de Salina Cruz, vamos a cambiar la balanza. En lugar de vender gasolina, podría ser que nos sobre algo para exportación. Señor presidente de México, señora presidenta electa de México, amigas y amigos, el inicio de la producción de la refinería Olmeca hace este día muy especial para México y los mexicanos. El presidente de México, con una visión preclara, materializó un proyecto de gran calado que garantizará, a través de la autosuficiencia energética, un futuro promisorio para las futuras generaciones de mexicanos. Su estatura política, la del presidente, está a la par de los grandes dirigentes que ha tenido nuestro país. Y por eso no ha sido fácil acompañarlo
todos estos años, porque no se trataba de aguantarle el paso, sino de no quedarnos demasiado rezagados. Hoy México tiene mucho tramo por avanzar, con muchos retos aún por delante, pero también cuenta con una digna relevo en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mujer inteligente, capaz y honesta, quien sabrá consolidar y potenciar todo lo logrado por este gobierno. Fuimos honrados por usted, señor presidente, con esta encomienda, y en estos años hemos tenido la fortuna de haber sido respaldados por los trabajadores y las trabajadoras de Pemex, quienes aportaron todos sus talentos para conquistar cada uno de los grandes desafíos que representaba rescatar a nuestra empresa del marasmo en que se encontraba. Falta ya muy poco para el cierre de esta administración. Vamos a entregar buenas cuentas. Muchas gracias. Procedemos con el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos, a todas, presidente Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, Rocío Nale, gobernadora electa del estado de Veracruz, gobernador de Tabasco, Carlos Merino, y gobernador electo de Tabasco, Javier May, a todas y todos los que nos acompañan, almirante, secretaria de Gobernación, licenciado Bartlett. Decían que no iba a ser posible construir un aeropuerto en 3 años. Ahí está operando el aeropuerto Felipe Ángeles y otro aeropuerto, el de Tulum. Decían que era imposible hacer 1.500 kilómetros de tren de pasajeros y ya están funcionando 1.000 kilómetros y en pocos días estarán funcionando todos en el Tren Maya y el interoceánico. Decían que era imposible que todas y todos los adultos mayores tuviesen una pensión, y hoy es una realidad junto con todos los programas de bienestar. Decían que no podía aumentar el salario mínimo y hoy está al doble y al triple en la frontera. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción. El presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Felicidades a todas y todos los que participaron en esta obra. Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros, trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no sea vendido al extranjero. Se fortalezca la soberanía energética y con ello la soberanía nacional.
No podemos olvidar que durante 36 años de modelo neoliberal, el objetivo siempre fue la privatización de nuestro petróleo, de Pemex y de CFE. No podemos olvidar que esos gobiernos, de manera irresponsable, sobreexplotaron el yacimiento de Cantarell, llegando a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo al extranjero, mientras abandonaban la refinación y en un verdadero acto de irresponsabilidad, bautizada con la palabra eficiencia, comenzaron a importar gasolina, diésel, turbocina y gas LP. Eso sí, hablaban de evitar emisiones, de hacer una política de transición energética, mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que no se vieron nunca reflejados en obra pública importante. Hoy, en cambio, ya lo vimos, se producen más de 1.8 millones de barriles diarios y se hace una política para procesarlo todo en nuestro país. Es decir, se rescató la producción nacional, disminuyendo incluso la deuda de Pemex. No vamos a olvidar nunca que nuestro movimiento creció defendiendo nuestros recursos naturales, nuestros recursos energéticos. Es más, así conocí a la hoy gobernadora electa de Veracruz, a Rocío Nale. En el 2008 nos movilizamos con las brigadas de mujeres, las llamadas Adelitas del Petróleo, para evitar el avance de la privatización de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. No olvidamos que prometieron construir una refinería y se quedaron en media barda. Desde el inicio del periodo neoliberal, el objetivo fue privatizar todo, acompañado de una enorme corrupción. Decían que era para salvar a Pemex y CFE, pero en realidad los endeudaron y los saquearon. Violando la Constitución, promovieron contrataciones y mercados paralelos ilegales que le hicieron mucho daño a un sistema que se había creado a lo largo de muchos años y de decisiones valientes, como fue el caso de la expropiación petrolera y la nacionalización de Comisión Federal de Electricidad. En 2013 lograron cambiar la Constitución para avanzar en la privatización de nuestros recursos naturales y de las dos grandes empresas que le habían dado progreso a la nación. Decían entonces que nosotros queríamos volver al pasado, pero en realidad ellos fueron los que regresaron al porfiriato. Eso lo escribí en un texto en 1999. Pero en 2018, el pueblo de México despertó y dijo basta. Y casi 6 años después, podemos decir que se ha rescatado nuestro petróleo y las dos grandes empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, pero más allá de lo técnico, siempre defendí la soberanía energética. No solo por convicción, sino también porque en todos los textos, contrario a lo que se piensa, la soberanía energética es esencia de una política del desarrollo. Por ello, este día es propicio para refrendar mi compromiso de que nuestro gobierno va a continuar con el legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguiremos impulsando y defendiendo la soberanía energética de México. Vamos a continuar fortaleciendo a Petróleos Mexicanos, ese orgullo nacional que nos heredó el general Lázaro Cárdenas y que nos devuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos avanzando en la eficiencia de las refinerías actuales para todavía más, queda un 2%, la reducción de importaciones de gasolina y diésel. También seguiremos impulsando la petroquímica y la industria de los fertilizantes, como ha iniciado el presidente.
Continuaremos fortaleciendo también la Comisión Federal de Electricidad. Esto ayuda, pues no aumentarán, lo digo desde aquí, en términos reales los precios de ningún combustible ni de la electricidad durante nuestro gobierno. Además de fortalecer a Pemex y CFE, ya tenemos también un plan de largo aliento para aumentar la producción de energías renovables, siempre defendiendo la soberanía nacional. Todos debemos entender, todas y todos en nuestro país, que a nadie le conviene la debilidad de nuestras empresas energéticas. Por ello es un error considerar que la generación eléctrica de CFE y la producción de petróleo y refinación de Pemex se cataloguen como monopolios. No es monopolio la producción soberana ni la de nuestras empresas. Y que se les trate igual que cualquier empresa en el mercado. Por eso la reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para bien, México dejó atrás el modelo neoliberal y camina por una senda que está sustentada en nuestra historia y nuestra grandeza, la senda de la economía moral, de la prosperidad compartida, la del humanismo mexicano, la del por el bien de todos, primero los pobres. Y no por nada, así como decían que era imposible construir una refinería, decían que era imposible ganar la elección con 30 puntos de diferencia. Y el pueblo de México demostró una vez más que quiere seguir con el destino de la cuarta transformación de la vida pública. La prioridad cambió. Antes el gobierno servía a unos cuantos. Hoy y mañana el gobierno de México está al servicio del pueblo y del interés supremo de la nación. En su libro Gracias, el presidente López Obrador relata en el capítulo del humanismo mexicano, esto lo he contado varias veces, pero es que es muy emotivo, cuando habla del presidente Juárez, cómo no se venció frente a la intervención francesa y llevaba en su carreta los más importantes documentos de México. Dice en su libro que en esta carreta llevaba la dignidad de la nación. Hoy podemos decir con fuerza y alegría que el presidente López Obrador le ha devuelto la dignidad a nuestro pueblo y la dignidad a la República. Por ello, entre otras cosas, este 2 de junio pasado, el pueblo de México le dijo también gracias. No vamos a defraudar. Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y seguir fortaleciendo a nuestro México como un país soberano, libre e independiente por el bien de todos y por el bien de todas. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Paisanos, amigas, amigos todos, este es un día muy importante. Como se dice ya con frecuencia, por lo que está haciendo nuestro pueblo. No olvidar que el motor del cambio es el pueblo de México. Es un día especial, histórico, porque se concluye esta obra
y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo. Ya vimos un cuadro de las refinerías que se han construido últimamente y todas han costado más. Y desde luego es una refinería de calidad. Yo quiero pues agradecer a todas, a todos. Primero, desde luego, a los obreros, a los trabajadores que hicieron posible esta obra. Es que la visitamos varias veces en su proceso constructivo. Es más, ahora nos estábamos acordando que desde la campaña todavía no había nada aquí y se grabó un video que, por cierto, fíjense las cosas y las vueltas que da la vida, las cosas que suceden y las vueltas que da la vida. No nos permitían entrar aquí a la terminal. Tuvimos que hacer el video a la orilla del mar y nos quedaba lejos la terminal de Dos Bocas. Y eso que traíamos el apoyo de la coordinadora de los diputados de Morena en ese entonces, Rocío Nale, no sirvió para nada. Toda esa autoridad. Ahí está el video. Se llama Esto Soy, ahí se los recomiendo, porque desde entonces dijimos aquí se va a construir una refinería, que no se construía una refinería así desde 1982. Coincide mucho esa fecha. La última refinería que se construyó en nuestro país fue la de Salina Cruz y coincide con el inicio del periodo neoliberal, que yo considero comenzó en 1983 hasta el 2018, 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Por eso no es una invención hablar de que se está transformando a México, porque una transformación es como una revolución. Ya han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y esa es la 4ª transformación de la vida pública de México. Y no fue fácil, porque es una transformación pacífica. Eso es muy importante. Las otras 3, aunque los dirigentes, los padres de nuestra patria eran pacifistas, las circunstancias no les permitieron llevar a cabo un cambio profundo sin la vía armada. Y nosotros estamos llevando a cabo, y eso nos debe de llenar de orgullo,
esta transformación de manera pacífica. Yo lo digo de manera sincera, agradezco al bloque opositor, les reconozco a los conservadores de que, aunque todos los días, un día sí y el otro también, nos están golpeando políticamente, han actuado con responsabilidad, nos han pasado de la raya y no pasan de insultos y se enojan y se inconforman y calumnian, pero no pasa de ahí. Y qué bueno que estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica. Y no es que por ser pacífica es una transformación superficial, por encimita, no, es profunda, porque estamos arrancando de raíz, es una transformación radical. Lo radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que se había establecido en los últimos tiempos. Además, pensemos, también esto lo recuerdo con frecuencia, que el porfiriato fueron 34 años y la revolución, que costó muchas vidas, 1 millón de mexicanos perdieron la vida por pobreza, por hambre, por epidemias, por violencia. La revolución que fue profunda, muy importante en cuanto a su avance social, en lo agrario, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones laborales, en la educación pública, en la recuperación de los bienes naturales como el petróleo, que Porfirio Díaz había entregado a compañías extranjeras. Pues fue muy profunda la Revolución Mexicana, con una constitución de avanzada, la constitución más avanzada para garantizar la justicia social a nuestro pueblo. Bueno, pero en lo político no se avanzó mucho. Decía un maestro, uno de los mejores historiadores de México, Daniel Cosío Villegas, que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado después de la revolución doña Porfiria. En ese terreno no se avanzó, en el terreno político quedó pendiente la democracia. Hasta hace poco, porque si lo analizamos bien, no teníamos democracia en nuestro país. Era una fachada de democracia, porque la democracia, desde la definición aristotélica, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Y lo que había era kratos sin demos, poder sin pueblo. La democracia era una fachada. En realidad, lo que imperaba, lo que teníamos como régimen, era una oligarquía, el gobierno al servicio de unos cuantos, al gobierno al servicio de una minoría, con fachada de democracia. Esto ya se quedó atrás. Fueron 34 años de
el porfiriato y 36 años de el neoporfirismo o neoliberalismo. Y eso caló profundo. Por eso hacía falta esta transformación que estamos logrando entre todos, esta sacudida, dicen en el norte, zarandeada, y aquí en Tabasco lo decimos como zamarreada. ¿No es así? Hacía falta una zamarreada a la mata, una sacudida fuerte, y eso es lo que estamos haciendo. Y cuesta trabajo ir convenciendo, persuadiendo que son otros tiempos. Hay quienes se resisten a aceptar la nueva realidad, pero la mayoría de nuestro pueblo, y eso es lo que me llena de satisfacción, de alegría, lo está entendiendo muy bien, la mayoría de los mexicanos, porque cuando no había democracia, cuando dominaba la oligarquía, pues para los que se sentían dueños de México, el pueblo no existía y se le podía manipular. Bastaba con el control de los medios de información o de manipulación. Eso también, como se dice coloquialmente, tronó hace 2 meses, porque no les funcionó. ¿Qué fue? Dice un conductor de programa de radio, un comentarista conservador. Me fui a dormir y pensé que era una pesadilla, pero cuando me levanté me di cuenta de que era real, que había ganado la candidata Claudia con más de 30 puntos de ventaja. Y esto es muy alentador, porque esto, aunque no se quiere aceptar por nuestros prejuicios, nuestro clasismo, en el caso de quienes son clasistas, o por el racismo, en el caso de los que son racistas, que no se quiere aceptar. Hay una nueva realidad, hay un cambio de mentalidad, que eso es muy importante, que todo esto fue acompañado de una revolución de las conciencias. Y lo más importante de todo es ese cambio de mentalidad en el pueblo, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Eso es lo que está ayudando a que México se transforme. La fórmula es muy sencilla, es no robar. El principal problema de México era la corrupción, era la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. La corrupción fue lo que desató la violencia. Entonces, al no permitirse la corrupción, pues se logra no solo moralizar al país, purificar la vida pública de México, sino se ahorra mucho dinero. Nosotros, a pesar de la pandemia, no tuvimos que recurrir a créditos. Somos de los países con menos deuda en el mundo.
y no aumentamos los impuestos, y no aumentamos el precio de las gasolinas, ni el precio de la luz, ni el precio del gas. Y tenemos finanzas públicas fuertes, a pesar de esta crisis mundial de estos días. Nuestra moneda es la que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Por primera vez en 50 años no hay devaluación desde el presidente Echeverría hasta el presidente Peña Nieto. Sexenio tras sexenio se devaluaba nuestro peso. Ahora no, ahora no hay devaluación del peso, al contrario, se ha fortalecido nuestra moneda. Tenemos récord en reservas del Banco de México. Las reservas de México son de 35,000 millones de dólares. Récord en inversión extranjera. Nunca había llegado tanta inversión foránea como ahora. Y todo esto se pudo hacer aumentando a más del doble el salario. Tenemos también algo muy importante. México es de los países con menos desempleo en el mundo, una tasa de 2.6. Lo que sucedió el fin de semana con la inestabilidad mundial por el tipo de cambios en países y la caída de las bolsas fue porque se dio, entre otras cosas, el dato del aumento en el desempleo en Estados Unidos. Desde luego, mucho más desempleo que los 2.6 que tenemos en nuestro país. Nos ha ido bien, la economía está fuerte y funciona el modelo de impulsar la modernidad desde abajo y en beneficio de todos. Todo está, repito, en no permitir la corrupción, que el presupuesto, que es dinero del pueblo, regrese a la gente, que se atienda a todos, que se escuche a todos y que se le dé preferencia a los más humildes. Estoy por eso muy contento de participar en el inicio de la producción de esta refinería y estoy contento porque estoy en mi estado, estoy contento porque ya estoy terminando mi ciclo, me faltan ya días, me voy con mi conciencia tranquila, puedo decir misión cumplida. Estoy contento porque estoy demostrando también, y creo que esto nos debe de servir a todos, es una recomendación respetuosa, sobre todo para la gente que uno quiere mucho, como a millones de mexicanos que queremos, mujeres y hombres, y a los hijos, a los jóvenes, demostrarles que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, no es dinero, no son títulos, no es fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Lo material no produce felicidad.
a veces infelicidad. Lo que se tiene que pensar es en actuar en beneficio de otros, ayudar hasta donde se pueda a nuestros semejantes. Y en política, también para los jóvenes, como recomendación respetuosa, no tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Yo soy dichoso con lo que tengo, diría mi maestro Pellicer. Soy muy dichoso porque imagínense qué dicha tan grande el haber servido, poder probar que se redujo la pobreza en México, según las cifras oficiales del INEGI, como no sucedía en décadas. Se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, y esto no significa que le haya ido mal a los empresarios, a los banqueros. Saben que también, como nunca en la historia, obtuvieron utilidades los bancos. También se rompieron récords en eso, en utilidad de los bancos, y las empresas crecieron mucho, les fue muy bien, como se dice en el campo de Chiapas y Tabasco, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Pero lo que me produce mucha dicha, además de eso, que es muy importante, es que voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país. Y conozco a la presidenta electa, próxima presidenta constitucional, desde hace muchos años. Me consta que es una mujer preparada, que tiene experiencia, que es honesta, y algo que es muy importante, es de buen corazón, tiene muy buenos sentimientos. Lo estamos viendo porque yo, como siempre ando recogiendo los sentimientos de la gente y hablo con la gente, pero damos como un hecho, como algo natural, el que va a gobernar una mujer en México. Pero, ¿saben? No es algo superficial, es historia. Nos tocó a nosotros, a toda nuestra generación, vivir para contarlo. Nada más pensemos que cuando llegan los europeos nos mandaban a lo que se llamaba la Nueva España, a virreyes, 300 años dominados por virreyes, 3 siglos, porque nunca en 300 años ni siquiera se dignó un rey de España a visitar nuestro país, nunca, en 3 siglos. Logramos nuestra independencia por
la transformación que inician dos curas buenos, rebeldes, los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos. Se constituye el nuevo gobierno, la nueva República Federal, y inicia el periodo del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824, hace 200 años. Y desde entonces hasta ahora, puro presidente, puro hombre en el gobierno. 300 del virreinato y 200 del México independiente. 500 años. Entonces, fíjense lo que significa que por primera vez va a tener México una presidenta. Estamos haciendo historia. Todas, todos. Y a veces no reparamos en esto porque pensamos que así es la vida. Pues no. Debemos de decir como los asiáticos, coreanos y de otras nacionalidades, cuando nacen los niños aquí en Tabasco o en cualquier parte de México, decimos que le vaya muy bien, que si son religiosos, que Dios los cuide y que Dios los bendiga. En Asia, aparte de la religión, les dicen que les toquen vivir tiempos interesantes. Y a nosotros nos están tocando vivir tiempos interesantes. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes en este acto y adelante, no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparnos, va a continuar la transformación en nuestro país y va a continuar la transformación de manera pacífica, convenciendo, persuadiendo. Nosotros tenemos adversarios, no enemigos. Tenemos adversarios a vencer con argumentos, no enemigos a destruir. Todos los mexicanos son nuestros amigos, todos los seres humanos. Al final de cuentas participamos, somos militantes del Partido de la Fraternidad Universal. ¡Que viva Tabasco! ¡Que vivan los olmecas! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Te dejo el culo, me volteo con gente.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.